Shalom, shalom queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 24 de junio, 28 del mes de Sivan. Llevamos 627 días de guerra y todavía hay 50 rehenes allí en la Franja de Gaza. Y ante todo, antes de entrar en tema, aunque también tiene que ver con el tema, quiero pedirles disculpas porque el informe de hoy estará saliendo más tarde, debido a que estuvimos varias horas con cortes de energía eléctrica aquí en la zona donde yo vivo y donde trabajo, así que mis disculpas nuevamente. Y vamos a comenzar, por supuesto, con noticias que no están en los diarios en este día de cese de fuego estilo Medio Oriente, o sea, cese de fuego con fuego. Y las noticias que decía que no están en los diarios tienen que ver con las ráfagas de misiles de la mañana de hoy y sus tremendas, nefastas consecuencias. Allí lo vemos, poco después de las 5 de la mañana comenzó un nuevo ataque con misiles procedentes de Irán. 4 personas resultaron muertas, 2 sufrieron heridas de mediana consideración y al menos 20 lesiones leves por el impacto directo de un misil en un edificio en Beersheba. Las imágenes también son tremendas y reflejan en parte lo que sucedió. La investigación preliminar indican que fueron disparados 2 misiles a Beersheba, de los cuales los sistemas de defensa aérea lograron neutralizar solamente uno. El segundo impactó en forma directa en el 6º piso de uno de esos edificios, en la pared externa de 2 cuartos protegidos de esos departamentos. Uno de esos cuartos se derrumbó por completo. Defensa Civil estima que las 4 personas fallecidas se encontraban en esos 2 cuartos protegidos que recibieron el impacto directo, y esto ya lo habíamos visto lamentablemente hace unos días. Las personas que estaban en las habitaciones protegidas de los otros departamentos del mismo edificio y que no recibieron el impacto directo del misil solamente sufrieron lesiones leves. Los departamentos quedaron completamente destruidos, también los otros. Poco después, los medios iraníes publicaron esta imagen en la que el régimen se jactaba: nosotros tenemos la última palabra, el último disparo. Y alguna foto del líder supremo Ali Jamenei sonriendo, contento y muy satisfecho. 3 horas y media después de que entrara en vigor el cese de fuego, Irán disparó 2 misiles balísticos al norte de Israel, la zona de Haifa, la Galilea y el Golán. Afortunadamente esta vez no hubo víctimas ni heridos. El ministro de Defensa, Israel Katz, difundió un comunicado en el que decía que, en coordinación con el primer ministro Netanyahu, dio instrucciones a las fuerzas de defensa de Israel para que reaccionen con fuerza a esta violación del cese de fuego por parte de Irán, con ataques intensos contra objetivos del régimen en el corazón de Teherán. También el comandante en jefe del ejército, Eyal Zamir, después de una evaluación de situación, hizo una declaración muy parecida, una declaración de intenciones. Y después de este ataque, la televisión oficial iraní negó los informes sobre el disparo de misiles después de la entrada en vigor del cese de fuego. Dijo que estos informes no son ciertos. Y no nos olvidamos de nuestros diarios. Aquí vemos la primera plana de Yediot Aharonot. Por supuesto, no trae el tema del cese de fuego, que como vamos a ver ahora, se anunció de madrugada, sino que abre su edición de hoy con una imagen de misiles en el cielo de Qatar y el titular: buscando el final, o algo así como haciendo esfuerzos para llegar al final. La bajada amplía. Después del ataque estadounidense, llegó anoche la reacción iraní.
pero esta fue una venganza, entre comillas, moderada, simbólica y completamente coordinada. Teherán disparó 10 misiles contra la base estadounidense en Qatar. No hubo víctimas ni heridos. Trump anunció que no devolverá el ataque y dijo que se trató de una reacción muy débil, gracias por habernos avisado de antemano. Mientras tanto, aumentan las señales de que se acerca el final de la guerra, eso decía el diario anoche. Siguen aumentando las señales, pero certeza no tenemos. El banco de objetivos, continúa Yediot Aharonot, o sea, objetivos para atacar en Irán, se podría acabar en cuestión de días, pero si los iraníes se exceden de una respuesta moderada, la guerra continuará. Vamos entonces a ver cada uno de estos temas que planteaba el diario en su apertura y a poner las cosas en contexto como nos gusta hacer. Esta imagen que vemos es de Qatar, que volvió a abrir su espacio aéreo después de que anoche, como dijimos, Irán atacara la base aérea de Al-Udeid, allí en ese territorio, utilizada por fuerzas locales, así como por tropas estadounidenses, británicas y de otros países. Irán dice que allí impactaron 6 misiles, pero en Estados Unidos lo negaron, dijeron que fue solo uno y que no tuvo consecuencia. Qatar informó que Irán disparó 19 misiles contra la base y que uno impactó. En una declaración posterior, en tono burlón, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó que Irán había avisado, como decíamos recién, con antelación antes de lanzar el ataque, y de paso dijo que los misiles disparados fueron 14 y que la respuesta de Irán a la destrucción de sus instalaciones nucleares fue muy débil. Quizás Irán pueda ahora avanzar hacia la paz y la armonía en la región, y animaré con entusiasmo a Israel a hacer lo mismo, escribió Donald Trump. ¿Cuántos misiles cayeron y cuántos fueron neutralizados? No lo puedo decir. Mientras tanto, Irán anunció en la televisión estatal que había atacado a las fuerzas estadounidenses estacionadas en Al-Udeid. Un subtítulo en pantalla lo calificó como una respuesta poderosa y exitosa a la agresión estadounidense, mientras sonaba música marcial. Al momento del ataque, Qatar ya había cerrado su espacio aéreo como medida de precaución ante las amenazas de Irán. También vació por completo la base en las horas previas, cuando el ataque ya era inminente, y mucho más después de recibir el aviso. No había nadie ni nada allí. Bahrein, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, ayer comentábamos todas las medidas de precaución que habían tomado. Además, también cerraron temporalmente cada uno su espacio aéreo durante el ataque, y varias compañías aéreas cancelaron vuelos en medio de esta escalada que no se sabía tampoco hasta dónde iba a llegar. La base aérea estadounidense Ain al-Assad en Irak activó su sistema de defensa aérea ante la preocupación de también llegar a ser blanco de un ataque iraní. Después de ese ataque supuestamente poderoso y exitoso, Irán mantuvo el tono desafiante tanto contra Israel como contra Estados Unidos. En su primera declaración, después de esta ofensiva, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, dijo que Irán no fue la parte que inició el conflicto y que no aceptará ser blanco de nadie bajo ninguna circunstancia. Abro comillas, no hemos agredido a nadie y ni nos rendiremos ante ninguna agresión. Esta es la lógica que impulsa a la nación iraní, escribió en ese mensaje en su cuenta de X que recién veíamos. Unas horas después, de madrugada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su red Truth el mensaje que estamos viendo. Felicitaciones a todos. Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un alto el fuego total en aproximadamente 6 horas, cuando ambos países hayan completado sus misiones finales. Oficialmente iniciará Irán el alto el fuego, y 12 horas después Israel, y a las 24 horas
el mundo anunciará oficialmente el fin de la guerra de los 12 días. Durante el alto el fuego, la otra parte se mantendrá pacífica y respetuosa. Suponiendo que todo funcione como debería, que así será, continuó Trump, felicito a ambos países, Israel e Irán, por su resistencia, coraje e inteligencia para poner fin a lo que debería llamarse la guerra de los 12 días. Esta es una guerra que podría haber durado años, decía Trump, y destruido todo Medio Oriente, pero no fue así y nunca será, y deseó que Dios bendiga a Israel, a Irán, a Medio Oriente y a los Estados Unidos de América. Poco después de las 8 de la mañana, hora de Israel, el presidente de Estados Unidos anunció que el cese de fuego ya había entrado en vigor, por supuesto, en su red social Truth. Vamos a ver la imagen. Perdón. Y pidió, el alto el fuego ya está en vigor, por favor no lo violen. También la televisión iraní hizo el anuncio del comienzo del alto el fuego. Y aquí en Israel, la oficina del primer ministro publicó un comunicado en el que anunciaba que Israel aceptó la propuesta de cese de fuego de Donald Trump. Israel logró todos los objetivos de la operación contra Irán y mucho más, decía el comunicado, y también que Israel ha eliminado una doble amenaza existencial inmediata, tanto en el ámbito nuclear como en el de los misiles balísticos. Además, las fuerzas de defensa de Israel lograron el control aéreo total sobre los cielos de Teherán, causaron graves daños a la cúpula militar y destruyeron docenas de objetivos del gobierno central iraní, dice el texto. De todos modos, el gobierno advirtió que Israel responderá con contundencia a cualquier violación del alto el fuego, y ya sabemos que esto fue así. El comunicado también indicaba que en las últimas 24 horas las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo un ataque de gran intensidad contra objetivos gubernamentales en el corazón de Teherán, eliminando a cientos de agentes del Basij, que es la fuerza paramilitar, es el brazo ejecutor de la represión del régimen de los ayatolás contra el pueblo iraní, y a otro científico nuclear de alto rango. Tanto el portavoz de Tzal, las Fuerzas de Defensa de Israel, como el comunicado oficial de la oficina del primer ministro se refirieron a esta ola de ataques que llevó a cabo anoche la Fuerza Aérea Israelí contra cuarteles militares del régimen iraní, centros de producción de misiles, sistemas de radar e infraestructura de almacenamiento de misiles en el área de Teherán, y eso es algo que vinieron haciendo durante los 12 días. Pero también esta ofensiva a la que hacía referencia el comunicado del primer ministro contra propiedades e importantes símbolos del régimen iraní, entre los que se incluían instalaciones de la Guardia Revolucionaria Islámica, no solo del Basij, de la milicia encargada de hacer cumplir el código islámico y de reprimir al pueblo, sino otros cuerpos de la Guardia Revolucionaria que se ocupan especialmente de asegurar la supervivencia del régimen. También fue blanco de un ataque la entrada a la infame prisión de Evin, un complejo grande y absolutamente fortificado, donde el régimen de Irán encarcela a presos políticos, periodistas, activistas de derechos humanos, académicos, ciudadanos extranjeros y otras personas, y los somete a torturas brutales. Otro objetivo fue el reloj que vaticina la destrucción de Israel y está ubicado en la Plaza Palestina en Teherán. Ese reloj se inauguró en el año 2017 y eso que vemos arriba marca la cuenta regresiva hasta el año 2040, que es el momento en que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, predijo que ya no existirá el Estado de Israel. Lo que ya no existe ahora es el reloj.
Seguimos adelante porque quiero compartir con ustedes este artículo que publica hoy en Yediot Aharonot Ron Ben-Ishai, un periodista experto en temas militares, y en él explica por qué Israel apuntó a esos objetivos del régimen específicamente. Porque son, como decía, los cuerpos encargados de asegurar la supervivencia del régimen, por lo tanto, la meta es socavarlos, debilitarlos, de modo tal que cuando el pueblo iraní decida rebelarse, si lo hace, pueda hacerlo con éxito. Y a esta hora ya se escuchan voces que dicen que después del cese de fuego, este es el momento para tratar de derrocar al régimen, por supuesto, voces de la oposición. Segunda razón por la cual Israel apuntó hacia esos objetivos, crear una ecuación frente al régimen. Si ustedes siguen lanzando misiles contra civiles israelíes, Israel apuntará a lo que es más importante para ustedes, el poder, el régimen conservando el gobierno y el poder. La Guardia Revolucionaria es la encargada de preservar el gobierno de los ayatolás, de implantar en todo Irán la revolución islámica y también en todo Medio Oriente, y se encarga de dirigir y de activar esta milicia que yo mencioné un par de veces, la milicia Basij, que tiene un personal de 1 millón de ciudadanos iraníes, sí, 1 millón, y que se dedica, como dije, a la represión. Por tanto, el mensaje es que si Irán no se detiene, Israel irá directo a por el régimen, incluido el líder Jamenei. Los expertos consideran que si se produce una rebelión en Irán no será inmediata, no se va a producir ahora. Los ciudadanos iraníes esperarán a estar seguros de que no habrá más ataques de Israel. Por varias razones. Primero, una muy simple y muy humana, porque tienen miedo de salir a la calle y es más difícil organizar una revuelta cuando no es posible reunirse, hacer convocatorias, hacer manifestaciones y demás. El gran problema es que una rebelión interna en Irán que no prevea el día siguiente, el día después, podría derivar, como ya hemos visto en otros lugares, en caos, guerra civil y en el caso de Irán, en enfrentamientos entre las distintas etnias y grupos políticos también, que hasta ahora se encuentran todos bajo la opresión del régimen de los ayatolás, menos por supuesto sus seguidores. Detrás del cese de fuego, ¿cómo llegamos a este día de hoy que anunció Donald Trump durante la noche? Estuvo Qatar. En una conversación que mantuvieron Trump y su vicepresidente J.D. Vance con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, después del ataque iraní a las bases estadounidenses, Trump le comunicó al emir que Israel quería un cese de fuego. Esa noticia de la que se venía hablando ayer, Israel envió el mensaje, Trump se lo hizo llegar al emir de Qatar y le pidió su ayuda para convencer al régimen en Irán de que se sume a la iniciativa. Quien finalmente logró la aceptación de los iraníes fue el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdelrahman Al Thani, que habló con factores oficiales en Teherán después del ataque a la base en Qatar. Una fuente de la Casa Blanca dijo que la aceptación de Israel se logró en una conversación telefónica entre el primer ministro Netanyahu y el presidente Donald Trump. El vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial a Medio Oriente Steve Witkoff, los tres llevaron a cabo conversaciones directas e indirectas con los iraníes para asegurar el cese de fuego. Según una fuente de la Casa Blanca, Israel aceptó el cese de fuego a condición de que Irán no ataque más. Los iraníes les confirmaron a los estadounidenses que ya no tenían intención de atacar a Israel y eso fue precisamente lo que hicieron en la mañana de hoy. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, comunicó que el cese de fuego iba a comenzar
a las 4 de la madrugada, algo que, como sabemos ahora, Irán tampoco cumplió. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse. Ya estamos muy cerquita de los 16.000 suscriptores, así que los invito, y también a formar parte del grupo de amigos de Israel a Diario, haciendo clic en el link debajo de este video donde dice unirse, y nos pueden seguir también en Instagram y las otras redes sociales. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shalom.